Diálogo con Ernesto López. Me gustaría despejar dudas que están relacionadas precisamente con su antiguo cargo como ministro de Seguridad y sobre todo cuando recientemente, a raíz de la captura de el director de centros penales, Rodil Hernández, se hablaba precisamente y se cuestionaba el tema de las cárceles, cómo funcionaban. Me gustaría que desde esa perspectiva me comentara usted, cuando fungía como ministro de Seguridad, cómo funcionaban las tiendas carcelarias. Sí, mira, las tiendas carcelarias funcionaban con mucha discrecionalidad. Yo recuerdo que, si no recuerdo mal, en el año 2010 se presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se examinara un proyecto de ley para administrar las tiendas, pero eso no prosperó. Tengo entendido que últimamente el ministro Ramírez Landaverde ha llevado otro proyecto. Entonces, las tiendas funcionaban en una forma bastante discrecional. Solamente habían algunos manuales de funcionamiento de las tiendas y con eso se operaba. Para darte un ejemplo, cuando nosotros recibimos las tiendas en el año 2009, y hablo de nosotros porque yo formé parte del gabinete del presidente Funes en esa época. Recibimos con una deuda de $400,000 las tiendas. Y esto no estoy diciendo de que era por mala administración, porque también se recibió una planilla de más de 300 empleados que se pagaban con los fondos de las tiendas. De alguna manera es mucho dinero el que se administraba. Entiendo que era, según, alrededor de $5 millones, $7 millones al año. Es un gran dineral. Claro, cuando tú juntás los 19 centros penales y todas las tiendas, al final te suma eso. Pues partimos de un mercado cautivo también, sí, ¿no? Sí, así es. Pero, como te digo, eso así ha funcionado durante toda la vida en los centros penales. ¿Nunca le llamó la atención que esa discrecionalidad podría llevar a otros niveles de corrupción o de sospecha de corrupción, ministro? No, yo no sé si fue, digamos, falta de visión o ingenuidad, pero yo creo que la mayor parte de ministros que pasamos por allí, como estos no eran fondos del Estado, entonces dejábamos que funcionara de esa manera. Y cuando yo pedí explicación qué se hacía con esos dineros, me enseñaron una planilla de más de 300 empleados que estaban trabajando en centros penales. Algunos eran especialistas, psicólogos, sociólogos, personal administrativo, personal de limpieza. Y yo sabía que cuando había un problema, por ejemplo, que se rompía una tubería en un centro penal y había fuga de aguas o habían problemas de carácter eléctrico, de ahí se tomaban los fondos en forma discrecional de parte del director de penales y solucionaba el problema. ¿Qué impresión le dio a usted la captura del director de centros penales, ministro? Bueno, Rodil Hernández. En realidad me dejó muchas dudas. Primero, en el momento político que se hizo la captura. Y segundo, yo siempre he tenido un buen concepto de Rodil Hernández, aunque él en mi administración no fue director de centros penales, pero siempre había sido una persona trabajadora y honrada. ¿Él fue subdirector? Al menos según tipifica la acusación, fue en un periodo en el que usted, pero sí estaba digamos, en el que sucedieron los hechos, no estaba usted como ministro de Seguridad, ¿no? No, con Rodil, digo, si hay alguna cosa que se le imputa a Rodil en este momento, ¿verdad? Que yo te digo, yo tengo mucha confianza en la honestidad de Rodil, pero si hay hechos que se le imputan, no fueron durante mi administración, porque él asume la dirección de centros penales cuando yo dejo el Ministerio de Justicia y sale Nelson Rauda. Pero era subdirector de centros penales. Él era subdirector de centros penales, pero normalmente el ministro se entiende nada más con el director. ¿No lo elige usted? No, no lo elijo yo. A ver, ¿qué le pareció también todo el proceso en el que de alguna manera se le vinculaba o se le quiso vincular precisamente con su persona? Bueno, mira, lo que pasa es que yo soy un funcionario público, estoy al frente del brazo armado de
de la población salvadoreña, que es la Fuerza Armada, y me convierto en un blanco político. Y alrededor de mi liderazgo dentro de la Fuerza Armada, hay gente que no le conviene que yo esté al frente de la institución armada y por lo tanto soy objeto de ataques de carácter político. No es política de Estado, pero sí es una facilitación para que organizaciones civiles lograran consolidar un acuerdo de estos grupos delictivos. Sí, era parte de una política de Estado, es decir, formaba parte de eso, junto con otros elementos que todavía se mantienen en vigencia, como la persecución del delito, la represión, como las reformas institucionales, la protección a las víctimas, la rehabilitación y la reinserción. Era todo un elemento de una política pública. Y te das cuenta que fue respaldado por la Organización de Estados Americanos, quienes permanecieron aquí con un representante permanente, y luego venía el secretario de Seguridad multidimensional periódicamente a monitorear este proceso, que lo pusieron ellos como ejemplo en toda América Latina. Bueno, decía, esta es una respuesta institucional muy significativa en el hemisferio que se tenía, ¿no? Y sí, por eso la estaban respaldando, según entendí. Es una respuesta institucional tanto de la Organización de Estados Americanos como era parte de la institucionalidad en el ámbito de la seguridad pública del gobierno del presidente Funes. ¿Por qué la Fiscalía opina todo lo contrario y la acusa y señala de que todo esto fue un acto, una cochinada, ¿no? Como lo dijo el fiscal. Bueno, primero quiero decirte que yo pienso que el fiscal fue muy irrespetuoso al tildar este proceso respaldado por una serie de instituciones, inclusive el Vaticano, como una cochinada. Porque ¿qué es cochinada? Cochinos. ¿Y qué son los cochinos? Cerdos. Entonces ha llamado así, con ese calificativo, a todas las personas que de buena fe estuvieron trabajando en este proceso. En su afán, él lo que pretende decir es que cómo es posible que el Estado facilite, arme, financie grupos delictivos en el país. No, Entendería que eso es lo que está diciendo. No, pero y razón habría de pensarlo, y arme, ¿no? ¿De dónde arme? Si fue todo lo contrario. En esa época las pandillas entregaron más de 500 armas. Y mira, y aquí tengo, porque hay un mito y un ataque político en contra de ese proceso, que ha obviamente movido la opinión pública de tal manera que hoy hablar de este proceso es hablar del demonio. Aquí tengo, y lo pueden enfocar, el reporte de la División de Armas y Explosivos que recibió todas esas armas, donde dice claramente de que el 81% de estas armas estaban en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál es la armamentización que se dio en esa época? Fue todo lo contrario. Si las armas se entregaron, ¿verdad? Pero esto, por algunos sectores de interés. Armas en buen estado. Armas en buen estado, eso es lo que dice el reporte. Bajo la presencia de autoridades de la OEA. Recuerdo que don Miguel Insulza estuvo ahí. Bajo esa presencia se entregaron. Posteriormente, estas armas fueron llevadas a la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía. Ellos las revisaron y estas armas, el 81% estaban en buenas condiciones. Incluso la autoridad fiscal busca criteriar para llegar hasta el expresidente Funes y su persona para poder de alguna manera desglosar responsabilidades en esto que él califica como cochinada, ministro. Sí, bueno, el fiscal no sé por qué hace eso, porque da la impresión de que les ha preguntado a los testigos si alguno de nosotros estuvo involucrado en actividades ilícitas y ellos han dicho que no. Les ha ofrecido criterio de oportunidad, rebajarles las penas y ellos todavía dicen que no. Entonces, ¿no será que no hay nada ahí? ¿Entiendes? Yo verdaderamente no sé por qué el fiscal actúa de esa manera. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Neto, porque yo estoy bien preocupado como ministro de la Defensa Nacional de la forma en que está operando la justicia en este país. Se están haciendo juicios mediáticos. Cuando la Fiscalía viene y expone los casos ante la opinión pública, les da la impresión de que todo lo que la Fiscalía
está exponiendo ahí es cierto y no es cierto. Si eso solamente es parte del proceso, luego vienen los argumentos de la defensa que nunca se exponen públicamente. Entonces la opinión pública, una vez la Fiscalía expone en los medios de televisión, la radio y los periódicos, eso condena a las personas antes de haber seguido el proceso normal de juicios. Entonces, ¿qué sucede eso? Que esa gran presión mediática pone simultáneamente una gran presión en los jueces y a los jueces se ven intimidados para tomar decisiones apegados a derecho. Eso está sucediendo en este país y no debe suceder. ¿Es el caso suyo cuando se menciona de que detrás de todo esto está su persona, detrás de la tregua? No, es que nosotros, no yo llegué a la Organización de Estados Americanos, pues yo no me puedo desvincular de ese proceso. Inclusive la misma Fiscalía, ¿verdad? Aquí ha dicho en este caso que la tregua en sí no era un proceso ilegal. ¿Qué los llevó a ser facilitadores de ese proceso entonces? Si lo queremos ver que no fueron los artífices intelectuales de esto. Te voy a explicar cuál fue la lógica de eso. En esa época el 90% de los homicidios lo estaban cometiendo las pandillas. Teníamos un promedio de 14 homicidios al día. De esos 90% de homicidios, el 85% era entre la guerra de las pandillas. Se estaban matando los jóvenes. Entonces, la lógica era de que si deteníamos esa guerra, íbamos a bajar los homicidios. ¿Entiendes? Pero hay gente que piensa lo contrario. Como las pandillas han ofendido tanto a la sociedad, la gente quiere que desaparezcan y que los maten a todos. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? A más guerra, ¿verdad? Más muertes. Y las pandillas, ¿qué es lo que hacen? Cuando les matan a un pandillero, reclutan otro o reclutan dos y compran más armamento y la guerra se va espiralizando y por lo tanto la violencia también se espiraliza. Entonces nosotros en esa época pensamos de que era bueno apoyar esa labor que nos estaba proponiendo la sociedad civil con algunos miembros de la iglesia, de detener esa matanza de los jóvenes en el país, porque se están matando, todavía se están matando, pero la gente dice, bueno, como son pandilleros, que se maten, ¿verdad? Pero igualmente, para sostener esa guerra necesitan más dinero, y ese dinero ¿de dónde lo consiguen? De las extorsiones, por lo tanto se incrementan las extorsiones y las actividades criminales. Esa lógica fue la que nosotros quisimos detener y por eso apoyamos esta iniciativa. Y como nosotros como gobierno no nos podíamos involucrar, le dijimos, Organización de Estados Americanos, ¿le interesa este proceso? Ayude. Y nosotros le vamos a dar las facilidades. Ese fue el rol que jugamos el gobierno de ese entonces y el ministro de Justicia y Seguridad. Sí, es cierto. Mira, solamente te voy a decir una cosa. Nos acusan de cualquier cosa. A mí nunca nadie va a ponerme una prueba de que yo en algún momento me reuní con un pandillero, ¿verdad? Y que me puse a hablar y a negociar. En esa época nosotros queríamos detener las muertes y la violencia. Ese proceso no llevaba la intención de convencer a los pandilleros para que nos dieran votos, como se ha sabido últimamente. Iba a preguntarle eso, Sí. si esto fue parte también de una estrategia electoral que buscaba hacer quedar bien al gobierno del expresidente Funes frente a un tema de criminalidad muy fuerte. No, lo que pasa es que también es lógico pensar de que atacando la delincuencia y si se neutraliza y se bajan los índices, el gobierno obviamente va a tener un reconocimiento, el ministro tenía un reconocimiento, pero esa es una consecuencia no es la motivación de por qué hacer reducir la violencia y controlar la inseguridad en el país. Quiere decir que con esa lógica nuestro gobierno ha logrado disminuir a través de las medidas extraordinarias la violencia en este país y lo está haciendo nada más para conseguir réditos políticos. Puede ser una consecuencia de la eficiencia y el trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil con el apoyo de nosotros. Pero no es porque el gobierno esté buscando réditos políticos. Al gobierno de esa época lo acusaron de esa manera y posiblemente a este gobierno lo van a acusar. Usted en 2 o 3 ocasiones en las intervenciones dijo que detrás de todo esto hay intereses de querer dañar su persona. ¿Por qué razón? Bueno,
porque después del señor presidente de la República, yo soy el líder político estratégico de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está bajo mi responsabilidad por delegación del señor presidente de la República. Durante mucho tiempo se ha querido manosear a la Fuerza Armada e instrumentalizarla políticamente. Yo eso no lo he permitido ni lo voy a permitir. Nosotros somos fieles al mandato constitucional, a la decisión de la gente. Aquí hay un presidente de la República electo, la Fuerza Armada es totalmente fiel a ese presidente de la República y nosotros no vamos a permitir que la Fuerza Armada sea instrumentalizada políticamente. Diálogo con Ernesto López.